En esta sesión vamos a hacer un recorrido histórico para entender cuándo, por qué y qué hicieron las y los africanos en el periodo colonial en México. Primero hay que recordar que existieron tres razones importantes por las que se solicitaron o se justificó la traída de esclavizados a la entonces Nueva España. La primera fue la catástrofe demográfica que sufre la población indígena a partir de la conquista de México, fundamentalmente por las epidemias, aunque también por los malos tratos y por el cambio de creencias que se deriva a partir de la conquista espiritual. La caída demográfica es de casi un 90%, y entonces es necesario requerir mano de obra para cumplir con las empresas coloniales que surgen a partir de la colonización de la Nueva España. La segunda razón importante es que a partir de las leyes nuevas de 1540 se prohíbe la esclavización de los indígenas, y entonces los únicos que podían ser esclavizados eran las personas de origen africano. Y la tercera causa importante, por supuesto, es que hay nuevas empresas coloniales que requieren mano de obra más especializada, por ejemplo, en el uso y en la siembra, en la cosecha de caña de azúcar, pero también en la ganadería. Hay que recordar que en el México antiguo, en el México prehispánico, no se conocía el ganado y los africanos sí tenían tradición de trabajar y de usar el ganado y los caballos. Entonces, estas son las razones principales por las que comienzan a llegar africanos esclavizados. Los primeros africanos que llegan lo hacen como parte de las tropas de conquista. Es muy conocida la llegada de Hernán Cortés con un africano o con una persona de origen africano, que pudo haber sido Juan Garrido o Juan Cortés, que colaboró en la conquista e incluso después fue recompensado con encomiendas, con casas, por haber formado parte de las huestes de conquista. Así llegan otros africanos acompañando a los conquistadores del sur y del norte de la Nueva España, pero cuando empiezan a llegar de manera masiva es a partir de finales del siglo XVI. Vienen africanos y africanas de tres regiones fundamentales de África, de la región conocida como Senegambia, de las culturas mandingas, wolofs, de Guinea, y también de África Central, del Congo y de Angola, de todas las personas que venían, que formaban parte de las culturas conocidas como las culturas bantús. También llegan africanos de la región oriental, que llegan a través de la región del Mar Índico, y que llegan por el Pacífico, fundamentalmente por el puerto de Acapulco. Primero llegan muchos de ellos para trabajar en las haciendas cañeras, muchos van a Morelos, van a Veracruz, otros muchos radican en las ciudades, eran traídos primeros al puerto de Veracruz, de ahí eran trasladados a la Ciudad de México y después eran distribuidos a prácticamente todas las regiones de la Nueva España. No solamente hubo africanos y afrodescendientes en las costas, en Veracruz o en Acapulco, sino en todo el territorio novohispano. Es decir, en la Ciudad de México, en Puebla, en Morelos, en Zacatecas, muchos africanos trabajaron en la minería, en las haciendas ganaderas. Como decíamos antes, ellos eran los que conocían al ganado, eran los que tenían posibilidades de trabajar con los caballos, entonces ellos fueron muy requeridos para ese tipo de labores. ¿Qué pasa durante el siglo XVI y XVII?
están trabajando en todas estos oficios, estas actividades que son fundamentales para el desarrollo económico de la Nueva España. Muchos de ellos son trasladados al norte, al sur. Yucatán también recibe africanos y afrodescendientes, y empieza a haber una serie de relaciones culturales y de intercambios entre distintas poblaciones, especialmente entre los indígenas. Hay que recordar que los indígenas no son tampoco un solo grupo, forman parte de diversos grupos culturales, y los africanos también venían de distintos grupos culturales. A partir de la llegada a la Nueva España, wolofs, mandingos, quicongos, congoleños son nombrados negros. Se borra, se menosprecia su pasado, su cultura, su historia, y con esta categoría de negros o mulatos o pardos, que fundamentalmente se refiere al color de piel, se niega su historia, su pasado, sus lenguas, su cultura y su gran trayectoria en la historia de la humanidad. Estos negros, estos nombrados negros, negras, mulatas, pardas, zambas, van formando a lo largo del periodo colonial relaciones con los distintos grupos indígenas, y vemos a lo largo del siglo XVII que los afrodescendientes empiezan, muchos de ellos, a obtener su libertad. Había distintas formas de poder obtener la libertad. Una era por manumisión, es decir, que los amos otorgaban la libertad en testamento o por haber tenido alguna gratitud a los esclavizados. Hay muchos casos, por ejemplo, de hombres que le dan la libertad a esclavas por haberlos criado. Muchas de ellas están dedicadas a ser amas de leche, muchas crían a los niños de los españoles, de las españolas, pero también de mestizos y de criollos. Es importante recordar que en la época colonial muchas mujeres morían de parto, y entonces las nanas, las amas de leche, las conocidas como chichiguas, eran fundamentales para que los niños pudieran sobrevivir si les faltaba su madre. Entonces, de esta manera empieza a haber una convivencia y un intercambio entre las distintas culturas muy importante en la Nueva España. Hay varias razones importantes por las cuales los y las africanas empiezan a poder tener relaciones más cercanas con los indígenas. Una de ellas es que nunca fue prohibido el matrimonio entre distintos grupos, entre grupos mixtos. La Iglesia, la religión católica, tiene como sacramento hasta hoy en día la libertad de elegir con quién tener matrimonio, con quién casarte. Y aunque es cierto que había recomendaciones sobre que los negros deberían de casarse con las negras y los indios con las indias, la verdad es que desde tiempos muy tempranos empieza a haber una relación entre distintos grupos. Los africanos tenían especial interés en relacionarse con indígenas por una razón importante. La esclavitud se heredaba a través del vientre materno. Ya habíamos dicho que las indígenas no podían ser esclavizadas, entonces si yo era un hombre esclavizado, africano, quería tener probablemente hijos libres con una mujer indígena. También es importante decir que nunca fue prohibido por la Iglesia el matrimonio entre grupos mixtos. Siempre hubo posibilidades de tener relaciones, ya fuera formales a través del matrimonio o informales. La Iglesia Católica, los cristianos nunca impidieron los matrimonios porque es un sacramento tener libre elección de con quién casarte. Esto es importante, por ejemplo, en Estados Unidos los matrimonios mixtos se aprobaron hasta 1968. En México nunca fueron prohibidos. Entonces, esto posibilitó que hubiera una convivencia y un intercambio entre los distintos grupos. Otra de las razones por las cuales hubo esta convivencia era porque
la discriminación y el racismo por el color de piel no tuvo las mismas connotaciones en los primeros siglos que a partir del siglo XVIII. Es decir, aunque sí había cierto estigma, porque los africanos y afrodescendientes habían sido esclavizados, el color de piel no era un obstáculo para conseguir mejores condiciones de vida. Así hemos podido documentar que muchos africanos y afrodescendientes lograron obtener su libertad y mejores condiciones de vida para ellos y para sus hijos. Tenemos ejemplos muy famosos, como el de Juan Correa, que fue un pintor barroco de finales del siglo XVII. Juan Correa era hijo de un criollo posiblemente morisco y Pascuala de Santoyo, una negra posiblemente africana que fue esclavizada. Él nació aquí en la Ciudad de México, en la calle actual de Cuba, ahí en el centro histórico, y logró tener un taller de pintura muy importante. Fue un pintor muy reconocido, tan reconocido que fue nombrado para pintar junto con Cristóbal de Villalpando el Sagrario Metropolitano de la Catedral de México, que todavía hoy en día se puede observar. Y Juan Correa además fue veedor de su gremio, que era un puesto muy importante en la época. Estuvo encargado de ser veedor y vigilar el testamento de mucha gente de prestigio social y económico. Es decir, que hubo muchos mulatos, como Juan Correa tenemos muchas experiencias que lograron tener mejores condiciones de vida. Pero al mismo tiempo, y esto es interesante a través de la vida de Juan Correa, en una familia podía haber personas con prestigio económico como Juan Correa, este mulato, y al mismo tiempo personas esclavizadas. Juan Correa tiene una cuñada que es esclava y sabemos de ella porque la familia logra juntar dinero para la libertad de esta persona y de su hija. Entonces, es decir, en una misma familia podemos ver gente libre, con prestigio social, pero al mismo tiempo gente esclavizada. Entonces, vemos a lo largo del siglo XVII y XVIII africanos y africanas y afrodescendientes en prácticamente todos los ámbitos económicos, desarrollando actividades como arrieros, como capataces, por ejemplo, en la Costa Chica, a donde llegan muchos africanos y afrodescendientes. Los vemos desarrollando diversos oficios, como talabarteros, como sastres, como pintores. Los vemos como cantantes. Existe un cantante también de finales del siglo XVII, Luis Barreto, muy apreciado en la época, tan apreciado que valoraban que costaba 1,500 pesos en oro común, cuando un esclavo normal podría valer entre 200 y 300 pesos. Luis Barreto, este cantante de finales del siglo XVII, logra comprar su libertad después de luchar mucho. Y al mismo tiempo también vemos a otros esclavizados, como en Veracruz, siendo cimarrones, escapando de sus amos y fundando pueblos de esclavos huidos. El caso de Yanga es muy importante porque Yanga sostiene una resistencia de casi 30 años en contra de las autoridades virreinales y al final Yanga y sus sucesores probablemente tienen que negociar con las autoridades virreinales y les conceden la libertad y autonomía de su pueblo, San Lorenzo de los Negros. Entonces tenemos toda esta diversidad de situaciones y esto hace que la Nueva España y la sociedad mexicana sea, como otras sociedades latinoamericanas, característica de diversas formas de experimentar la esclavitud, pero también la libertad de los africanos y afrodescendientes. ¿Qué pasa después? Llegan las nuevas ideas a mediados del siglo XVIII, las nuevas ideas sobre la Ilustración, las ideas de los enciclopedistas que por un lado pensaban en la libertad, en la fraternidad, en la igualdad. Tenemos a grandes pensadores como Voltaire, como Rousseau, la Revolución Francesa,
que proclama el derecho de los seres humanos, pero al mismo tiempo podemos ver a nivel mundial y económico que viene un auge de la esclavitud. En el periodo de la segunda mitad del siglo XVIII y el XIX es cuando más africanos se comercian a nivel mundial, pero sobre todo a través del Atlántico. ¿Qué está pasando en la Nueva España? Hay menos tránsito, hay menos comercio de personas esclavizadas desde África, fundamentalmente porque hay una recuperación de la población indígena, entonces ya no es necesario comerciar más mano de obra para llevar a cabo las labores de la economía novohispana. Y por otra parte, estas ideas llegan a mediados del siglo XVIII y empiezan a transformar no solo a la sociedad novohispana, sino la sociedad mundial. Ya hay nuevas formas de pensar, se piensa en la razón, se piensa en catalogar, en clasificar, pero también viene con estas nuevas ideas la idea de raza. Entonces, ¿esto qué significa? Se desarrolla por los antropólogos como Linneo esta categorización de la especie humana a través de razas, que eso sería lo de menos. Dicen hay razas blancas, hay razas negras, tienen estas características, pero lo importante es que dicen, bueno, hay distintas razas, pero unas son inferiores y otras son superiores. Entonces, de esta forma empieza a desarrollarse lo que se conoce como el racismo pseudocientífico, el racismo científico, es decir, un racismo avalado por ideas que sostienen que hay elementos biológicos y culturales que justifican que hay seres humanos inferiores y superiores, y esto también llega a la Nueva España y se desarrollan una serie de prejuicios en contra de los africanos y afrodescendientes. Entonces, obviamente, el color de piel empieza a tener nuevos significados y de esta manera empieza un blanqueamiento de la sociedad novohispana. Es decir, estos prejuicios, este racismo, hacen que la mayoría de la gente empiece a no querer identificarse como africana o como afrodescendiente. ¿Por qué me voy a querer identificar con grupos humanos que se consideran inferiores? Y empieza a haber también un olvido, un silencio, un menosprecio de la participación de las y los africanos y afrodescendientes en la construcción de México. Las ideas racistas y todas estas reformas borbónicas tienen cosas positivas, por supuesto, pero también cosas muy negativas y muy lamentables para entender la presencia y la participación de los afrodescendientes en la Nueva España. Y bueno, quiero terminar esta sesión haciendo énfasis en que dos líderes muy importantes de la independencia de México son justamente afrodescendientes, los dos mulatos. Uno de ellos es Vicente Guerrero, que nace en Tixtla, Guerrero. Él es un arriero y bueno, es uno de los líderes insurgentes más importantes, resiste durante 10 años a través de guerrillas a los españoles, y por supuesto a José María Morelos, que es uno de los ideólogos más importantes de la insurgencia. Él declara en Los Sentimientos de la Nación justamente la igualdad de todos los americanos, de todos los mexicanos, y lucha porque se supriman los privilegios de unos grupos sobre otros. Hay que decir que además Vicente Guerrero fue el segundo presidente de México, fue un mulato, el segundo presidente de México, y fue el que en 1829 abolió formalmente la esclavitud. Hoy en día sabemos, ningún mexicano desconoce la historia de estos dos líderes, pero pocos sabemos que fueron afrodescendientes. Y esto tiene que ver
con la historia de olvido, de negación, de racismo que se genera a partir de mediados del siglo XVIII y que a lo largo del siglo XIX, cuando se consolida la nación como la nación mexicana, el Estado-Nación México, se desarrolla una ideología del mestizaje fundamentada solo en dos grandes raíces, que era la indígena y la española, y se olvida, se menosprecia y se silencia la importantísima participación de las y los africanos y afrodescendientes en la construcción de México. Se secó la hierba buena a pesar de